porque también creo que hay un componente de, no sé la palabra es suerte, pero de oportunidad, ¿no? De que estés en un año en el cual tú eres el componente diferenciador que necesita esa promoción, porque creo que estas universidades buscan mucho el tema de la diversidad y estas universidades americanas ofrecen esta infinidad de cursos. Soy súper honesta, cuando empecé la carrera y sí quería ser mamá en algún momento, no es que yo quería ser mamá tan pronto, pero decía, en algún momento quiero ser mamá y seguramente en ese momento pues haré part-time. Esa era la idea que cuando yo era chica, creo que mucha gente en mi generación pensaba a lo que podíamos aspirar, un part-time, ¿no? Pero entro en realidad en calidad de International Associate, que eres como de las más chicas, ¿no? O sea, en la cadena alimenticia, si lo quieres ver, hasta diferenciarte. Y eso es algo que uno puede hacer desde muy, muy, muy chica. Lo que no sabes, aprenderlo, leerlo. Y cuando uno es entretenido, trabaja mucho y te gusta lo que haces. Entonces, uno podría decir, ya, pero te gusta lo que haces y eres mujer y cómo llegas a donde estás. Yo soy Isabela y les doy la bienvenida a La Era Femenina. En esta oportunidad conversamos con Mayra Bryce. Ella es abogada, socia del estudio Payet Reicau y Pérez, es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y además es mamá. Mayra tiene una maestría por la New York University School of Law y un diplomado por la Universidad del Pacífico. Hoy, Mayra nos cuenta sobre su experiencia de estudiar y trabajar en Nueva York, ser socia y a la vez ser mamá, así como también consejos para potenciar nuestra vida profesional. Espero que les guste la entrevista y les deseo una linda semana. Hola Mayra, muchísimas gracias por venir aquí y estar con nosotras. Vamos a tener una conversación súper importante e interesante, sobre todo para las chicas que estudian Derecho y trabajan en el rubro de los estudios, pero para todas en general creo que tenemos que aprender mucho de ti. Muchísimas gracias, Isabel. Estoy muy contenta de estar acá y bueno, espero que en algo pueda ayudar a alguien o conversar o lo que fuera. Totalmente. Bueno, primero vamos a empezar como siempre con que nos cuentes un poco de ti. Cuéntanos qué estudiaste y a qué te dedicas. Bien, yo estudié Derecho en la Universidad Católica acá en Lima. Entré a Letras en realidad en el 2004 y me gradué en el 2010. Ahorita me gradué como abogada y soy socia del área de solución de controversias del estudio Payet Reicau y Pérez Abogados. Y dentro de esta área de solución de controversias me especializo principalmente en arbitraje nacional e internacional, ¿no? Tanto comercial como de inversiones. Súper, súper. Y es muy interesante porque has llegado a ser socia, creo yo, al menos en una edad bastante temprana, y también el componente importante que es siendo mujer y siendo madre, que ya lo vamos a conversar más adelante. Algo súper importante que al menos a mí, resalta, es que te has ido a hacer una maestría en una de las mejores universidades del mundo, en Nueva York. Entonces, imagino que a mí, como a muchas personas, les dará curiosidad, ¿por qué decidiste irte a hacer una maestría a Estados Unidos y no a, por ejemplo, Europa? O acá en el país también. Bueno, ahí hay como un doble componente. O triple componente. Siempre supe que quería hacer una maestría. Yo creo que, y lo podemos hablar más, ¿no? Pero creo que es súper importante mantenerte vigente, estudiar, digamos, no dejar de estudiar. Creo que incluso ahora que ya terminó la maestría, no se deja de estudiar. Creo que, y así como creo que es súper importante estudiar, creo que también es muy interesante y muy enriquecedor, no solo como abogada, sino como persona, tener una experiencia en otra cultura, ¿no? Viviendo fuera, para mí era algo que quería hacer de todas maneras. Una temporada de mi vida quería vivir fuera, quería tener contacto con personas de otro lado, etc. Tenía que juntar eso, o sea, tenía que combinar esas dos ideas para una maestría. Y a mí, contrario a lo que mucha gente puede pensar, pero a mí, de verdad, así como te digo que Europa me parece que debe ser maravilloso vivir ahí, culturalmente debe ser muy enriquecedor, me parecía que el modelo educacional de Estados Unidos es espectacular. Sí. Sobre todo de las grandes universidades, ¿no? Las grandes universidades, la verdad es que tienen currículas muy interesantes. Para lo que yo veía, que en ese momento, estamos hablando que yo me fui en el 2016, ya me gustaba mucho el tema del arbitraje. En Perú el arbitraje ya estaba desarrollado, pero de ninguna manera tan desarrollado como lo tenían afuera, ¿no? Entonces los cursos eran extraordinarios. Cuando yo estuve en la Católica solo había un curso de arbitraje, que fue el que llevé, arbitraje en general, punto. Sigue solo uno, creo. Sigue solo uno, ¿ves? En cambio allá la infinidad de cursos de litigio eran cantidades, ¿no? Y además del tema de arbitraje, a mí me gustaba mucho el derecho, o sea, me gusta mucho el derecho internacional,
público también en general. Entonces, buscar cursos Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos, temas de organizaciones internacionales, y creo que el mundo además cada vez está más interconectado, ¿no? O sea, cada vez es menos posible pensar solamente en tipo el lugar en el que vives, sino que hay un dinamismo más grande con otros países, las empresas tienen una presencia global. Entonces, nada, me parecía que eso era súper importante. Y estas universidades americanas ofrecen esta infinidad de cursos con profesores espectaculares que me gustaba mucho. Entonces sabía que quería Estados Unidos. Y si le quería agarrar el componente cultural, ¿no? Yo siempre tuve una fascinación por Nueva York. O sea, yo creo que escogí la ciudad antes que la universidad, habiendo pensado que la universidad tenía que estar en Estados Unidos y ser una de estas universidades que me ofreciera estas currículas que te comento. Entonces, a mí la ciudad de Nueva York, y me sigue pareciendo una de las mejores ciudades del mundo, si no la mejor. O sea, me parece que si tú quieres encontrarlo, porque si no quieres no te interesa, la cantidad de cultura que te ofrece es gigantesca. Y tiene también este componente de que hay gente de todos lados. Entonces, el choque cultural, el intercambio cultural también es muy rico, ¿no? Hay gente de paso, hay gente permanente, pero hay gente de todos lados. Los idiomas, escuchas todos en la calle. Entonces, esa parte me gustaba mucho y por eso es que NYU siempre fue mi top choice, en verdad. Y felizmente logré entrar y no me arrepiento porque creo que fue una experiencia muy buena desde el punto de vista académico, pero también desde un punto de vista cultural, social, ¿no? Qué interesante lo que mencionas sobre elegir primero la ciudad para la maestría. Sí he escuchado que varias personas eligen primero la ciudad, porque al fin y al cabo es un lugar donde vas a pasar 2 años de tu vida y, bueno, si te decides quedar, como estábamos hablando hace un rato, más tiempo, ¿no? Y, bueno, creo que la mayoría de personas sabe que NYU es una universidad muy rankeada en el mundo. ¿Qué crees tú que fue tu diferencial en tu carrera profesional que te llevó a ingresar a este programa de maestría tan grande en esta universidad? Bueno, yo creo que, de repente empezando por otro lado, yo creo que estas universidades son bien tromes en buscar el fit, ¿ya? Y lo digo porque conozco gente brillante que de repente ha querido entrar a una universidad en particular y no ha entrado. Y es como, ¿cómo no entré si soy súper trome, soy súper bueno, tengo las notas, lo que fuera? Y yo creo que esas universidades tienen muy claro el tipo de personas que van bien con ellas. Entonces, por diversas razones, yo creo que yo tengo una personalidad que en muchas cosas, más allá del derecho, compartía con NYU, ¿no? Entonces, cuando ellos tienen un sistema muy, muy cuidadoso desde tu personal statement o las recomendaciones de tus profesores, de tus jefes, de tus empleadores, tus cartas de recomendación, lo que se refleja en esas cartas y lo que se refleja en tu personal statement, al final creo que el truco es que tiene que hacer fit con lo que ellos buscan, ¿no? Y también, o sea, porque también creo que hay un componente de, no sé si la palabra es suerte, pero de oportunidad, ¿no? De que estés en un año en el cual tú eres el componente diferenciador que necesita esa promoción, porque creo que estas universidades buscan mucho el tema de la diversidad, y no me refiero, o sea, obviamente hay un montón de peruanos que postulamos, un montón de sudamericanos, sino el perfil, que sea un perfil que tenga eso. Entonces, yo soy una persona que si bien, por ejemplo, trabajo en Derecho, me interesaba mucho temas de política, había escrito algunas columnas de opinión, me gusta mucho la historia, si bien tenía esta parte de trabajo en arbitraje, yo no postulé al programa de arbitraje, postulé al programa de International Legal Studies, que era un poco más grande, en el sentido de que también podías ver temas de derecho internacional público. Yo, por ejemplo, en temas de actividades extracurriculares había estado en MUN, también en la Católica participé en el Jean Pictet, que es un concurso, pero de derecho internacional humanitario. Entonces, esas cosas que te hacen una persona que no solamente, no sé, pues vas a la oficina de una hora a tal hora y ve solamente un tipo de caso, creo que enriquece el perfil, ¿no? Entonces, y una universidad como NYU, que tiene infinidad de cursos, profesores que vienen de distintas partes del mundo, creo que era un buen fit en el sentido de que ellos buscan mucho esa diversidad de intereses también, ¿no? Entonces, eso fue bueno, ¿no? Obviamente también me preparé, di mi TOEFL, ¿no? Y todas esas cosas que son importantes, tener un buen CV, estudié mucho en la universidad, buenas notas, etcétera. Pero creo que ese extra es lo que también te hace entrar, ¿no? Y muy importante, por eso sí lo dejo como para quienes nos están escuchando, el tema de las actividades extracurriculares, ¿no? O sea, de nada te sirve ser la chica 20 sobre 20. Creo que es muy importante traer algo más a quién eres, ¿no? 100%, que a veces llegan CVs y es primeros puestos de su promoción y es lo único que tienen en el CV y no tienen otra actividad extracurricular, ¿no? Entonces,
sobre todo en las universidades gringas, y me atrevería a decir también en Europa, buscan actividades extracurriculares. O sea, si tú eres primer puesto, segundo puesto, no sé, 10º puesto, pero no tienes nada más, es Totalmente. difícil, ¿no? Además porque, no sé, ¿no? Esas actividades extracurriculares también muchas veces reflejan otras destrezas de una personalidad, ¿no? La capacidad de trabajar en equipo, ¿no? La capacidad de organización, ¿no? Que son elementos tan importantes o más que haber tenido un buen desempeño en una determinada clase, ¿no? Y una pregunta, estas actividades extracurriculares, porque seguramente también nos están escuchando chicas que ya salieron de la universidad, ¿crees que solamente se pueden hacer en la universidad o también aparte? No, yo creo que, o sea, creo que uno nunca debería dejar de hacerlas. Lo digo, si bien hoy por hoy, con un montón de cosas en la mesa, a veces cuesta espacio para tenerlas. A veces hay que aprovechar, por ejemplo, los mismos centros de trabajo, puedo hablar desde mi estudio, te ofrece oportunidades de temas de actividad social. Hoy por hoy está tan vigente también el tema medioambiental, temas de diversidad. O sea, por ejemplo, acá en el estudio hay múltiples comités. Entonces, ya depende de uno si te quieres como que unir a uno de esos comités. Y cada comité tiene una agenda bastante, es como un trabajo aparte. Entonces, ya cada uno determina cuánto se quiere involucrar. Está en uno, ¿no? Y creo que no es un tema circunscrito a la época universitaria, es algo que creo que tiene que seguir siendo. Yo, por ejemplo, ya con algunos más años, hoy por hoy también, por ejemplo, soy árbitro, ¿no? Estoy en la lista de árbitros de la CCL y de AmCham. Es una actividad distinta a mi trabajo del día a día. Hay temas de trabajo pro bono, escribir, ¿no? Si a la gente le gusta escribir, nunca perder de lado ese lado de investigación. Yo este año, por ejemplo, también estoy escribiendo un artículo para un libro muy interesante. Entonces, claro, cuesta salirte de tu día a día para abrazar esas otras actividades, pero creo que nunca dejan de sumar. Y definitivamente, mientras más chica eres y estás postulando ya sea una maestría, un doctorado, un trabajo fuera, esas actividades extracurriculares suman mucho, ¿no? Qué importante y gracias por ese insight tan bueno. Y bueno, entonces cuando fuiste a Nueva York y hiciste tu año en NYU, luego tuviste la oportunidad de trabajar en Big Law, que es lo que se conoce a los estudios más grandes ya literalmente del mundo, y trabajaste en uno de los mejores estudios del mundo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo entraste? ¿Cómo así? Bueno, yo creo, y que ahí sí creo que hubo mucha suerte, y creo que felizmente yo no sé si era tan consciente de lo difícil que era entrar a estos estudios, porque si alguien me lo hubiese dicho, de repente, no sé, hubiera tenido tantas ideas en la cabeza que no sé si lo hubiera logrado, pero yo en verdad no tenía la intención de quedarme. A mí me encanta el lugar donde trabajo acá en Lima, estaba muy feliz acá y tenía esta idea de me voy un año de maestría, increíble, y regreso a mi trabajo. Bueno, llego a esta ciudad espectacular, ¿no? Y la mente se te abre desde el día uno. Y a pesar de que yo creo que yo tengo una mente abierta, había viajado, como te digo, había hecho estos MUNs, Jean Pictet, lo que fuera, pero desde que te sientas en una de esas clases y tienes contacto con estos profesores que además, por ejemplo, en NYU, muchos de estos profesores son practitioners, ¿no? O sea, ellos vienen a dictar y después regresan a su estudio a seguir trabajando. Entonces, lo que te cuentan y tal, se me prendió el bicho, ¿no? Es como que esto no puede durar 9 meses, porque además, a diferencia de un MBA o un MPA o un MPP, la maestría en Derecho es ingratamente corta, ¿no? Entonces yo decía, esto no puede durar 9 meses, me encantó, ¿ya? Entonces, veamos, exploremos la posibilidad de quedarme. Y nada, felizmente ahí sí las universidades te ponen mucho a disposición, o sea, hay 1.000.000 de actividades de network con los estudios, con las firmas de allá. NYU lidera un proceso de un job fair, ¿no? Que empieza desde que mandas tu CV, ellos te ayudan, por ejemplo, te hacen recomendaciones sobre cómo estás presentando tu CV. Luego, obviamente, tienes que apuntar a buenas notas, porque eso es súper importante. Y al final, como que congregan todas las entrevistas en un famoso job fair, que es el job fair que es en enero. Yo, felizmente, hice ese proceso. Y la verdad es que tuve suerte porque más de un estudio sí me aceptó para pasar esta segunda ronda. Pero con Skaden me recomendó una persona acá de Perú y entré a un proceso de entrevistas en paralelo y nada, la noticia la recibí. O sea, hice mi ronda de entrevistas y entré en enero de mi del segundo semestre de la maestría, ¿no? Y bueno, fue increíble. Wow. ¿Y crees que es importante? Bueno, me imagino que sí, pero quiero confirmarlo de ti. O tal vez, ¿qué tan importante es
el nivel de inglés que se necesita? Porque yo creo que muchas personas tienen un nivel de inglés, o sea, me refiero a las personas en general en el país, ya con una educación superior, tienen un diploma porque creo que se necesita acreditar el idioma para titularse, por ejemplo, en Derecho, pero no sé si es que es lo suficientemente alto el nivel de inglés que se necesita como para no solo hacer una maestría en NYU o en una universidad en Estados Unidos, sino también para trabajar. O sea, ¿qué tan importante o qué rol jugó el inglés en tu caso? El inglés para mí es importantísimo y es importantísimo siempre, pero yo tuve la suerte de que lo aprendí desde muy chica. El inglés jurídico es otro mundo y la verdad es que también creo que ahí ayudó mucho que yo había trabajado. Yo no me fui directamente a la universidad de maestría, sino que yo había trabajado 6 años, 7, en el estudio en el que estoy. Entonces ya había tenido oportunidad de encontrarme con documentos legales en inglés que me afinó esa parte que es súper importante, ¿no? Pero hay un inglés jurídico, al menos, antes y después de mi maestría. O sea, y después de trabajar en SCADEN, ¿no? Porque en SCADEN trabajaba todo el día en inglés, tenías que redactar en inglés, etc. Y la maestría, a ver, das tu final en inglés, ¿no? El inglés es súper, súper importante. Y entonces yo diría que las personas que lo estudian busquen llevarlo a un nivel avanzado. Y un nivel avanzado no solamente es aprender a escribirlo, sino también aprender a hablarlo, aprender a vivirlo. Una gran manera, yo creo que de aprender idiomas en general es leer. O sea, no solo leer tu tarea, ¿no? Sino cómprate libros en inglés y léelos. No sé, mi papá, por ejemplo, aprendió así el inglés, a punta de libros. Ver películas sin subtítulos, ¿no? O sea, escuchar, que se te afine la oreja y se te suelte la lengua, porque creo que uno tiene que aprenderlo. Pero dicho eso, una vez que tienes un buen inglés, la maestría es un espacio en el cual se te mejora muchísimo. Cuando tú haces un grupo de amigos con los que solo te puedes comunicar en un idioma, o sea, te estoy hablando desde lo que coordinas para tu clase hasta la cerveza que te tomas en la noche en un bar, el inglés crece exponencialmente, ¿no? Y lo propio sucede luego cuando estás en el trabajo, que creo que ya llegas con un mejor inglés, pero cuando ya tienes que redactar todo el día en este idioma, hacer tus presentaciones, despachar con tus jefes, que además, en mi caso, por ejemplo, también tenía jefes que eran de otros países, pero no era el castellano su primer idioma, entonces igual tienes que hablar en inglés, ¿no? Ya sea gente de China, gente hasta de Brasil, porque a mí el portugués nunca me ha funcionado, entonces como que inglés. Entonces, creo que hay que buscar perfeccionarlo, afinarlo, practicarlo, ¿no? Soltarnos. Y lo otro que sí es bien bonito es que en Estados Unidos, creo yo, la gente nativa de ahí tiende solo a hablar inglés. ¿Ya? Entonces, sea cual sea tu nivel de inglés, aprecian muchísimo que lo hables. Entonces, perderle el miedo y se te va mejorando, ¿no? Importante ese factor del inglés porque creo que muchas personas lo pasan por agua tibia y es importantísimo. Es importantísimo. Ahora, cuando estudiaste y trabajaste en Nueva York, ¿cuáles fueron las diferencias? Si quieres me dices una del trabajo y una de la universidad que tú tuviste, digamos, o que viste en comparación con Perú. Tú y yo que hemos estudiado en la misma universidad y trabajamos más o menos que en el mismo rubro. Yo creo que a nivel universitario, o sea, la Católica es una universidad espectacular y la verdad me sentí muy orgullosa y muy cómoda viniendo de la universidad de la que venía. Creo que la maestría, lo que me dio y me encantó es que tenía este abanico de cursos que comentábamos al inicio que no existen en Perú, ¿no? La cantidad de cursos, o sea, o esta idea, nosotros en la Católica, por ejemplo, teníamos los seminarios, ¿no? Pero ahí ya llegas hasta los coloquios, que es algo hasta más pequeño. Hay una clase que a mí me gustó mucho, donde, por ejemplo, este profesor, que era una eminencia, súper trope, Joseph Weiler, nos traía un paper todas las semanas, un ongoing paper de una persona súper trome, un académico, que, por ejemplo, tuvimos papers desde la imitación del sistema alemán para las leyes de Nuremberg basadas en el sistema de segregación norteamericano, ¿no? O sea, como que cosas rarísimas hasta tipo la manera de fallar de la Corte Suprema de Francia. O sea, temas muy diversos y eran ongoing papers. Entonces nos pasaban el paper, tú revisabas el paper, luego hacías un reaction paper y luego llegamos a una tercera clase en la cual nos sentábamos todos a comentar el paper. O sea, ese nivel de clase yo creo que no lo había encontrado en la universidad y me pareció algo espectacular.
Eso en cuanto a la parte de la universidad, y tanto en la universidad como en Skadden, como en cualquier firma en Nueva York, y cualquier universidad probablemente de ese nivel en Estados Unidos, algo que siempre me impresionó fue el acceso a la información, ¿no? El acceso a las bibliotecas enormes, el sistema para que tú encuentres lo que estás buscando. O sea, la tecnología ayuda mucho, ¿no? Los recursos ayudan mucho. Entonces, te lo hacen muy fácil poder acceder a todo esto. Las plataformas tipo Kluwer, LexisNexis, de esas hay miles, ayuda también tantísimo. Y en el caso del estudio, yo ahí sí creo que es un win de un lado y un win del otro, ¿ya? Porque algo que sí noté es que, por ejemplo, acá en Perú, tú desde muy chico haces todo, ¿no? Desde que eres practicante, te sueltan a la piscina, como decimos aquí, ¿no? Ya, te equivocarás haciendo. Entonces, eres bien hands-on, o sea, aprendes muchísimo desde muy chico y llegas a el hecho de practicar, para empezar. O sea, en Estados Unidos las prácticas como tales no existen. Hay el Summer Associate, que es una cosita de 3 meses, pero cuando tú practicas, tú coges un nivel de experiencia que no tienen los americanos cuando se gradúan de la universidad. Entonces, a mí lo que sí me pasó es que, claro, llego a Skadden con 7 años de experiencia en el Payet, pero entro en realidad en calidad de International Associate, que eres como de las más chicas, ¿no? O sea, en la cadena alimenticia, si lo quieres ver así. Pero traías mucho más, o sea, ofrecías mucha más experiencia que necesariamente los First Year Associates que tienes por ahí, ¿no? Entonces, no sé, yo ya había participado en audiencias, yo ya había hecho informes orales, que mucha gente incluso de 7th Year Associate no lo había hecho, ¿no? Porque hay una burocracia un poco más grande en cuanto a la participación conforme vas creciendo, ¿ya? Yo creo que en Perú, desde muy chico, aprendes a hacer más cosas y eso te juega un diferenciador en positivo. ¿Qué cosa obviamente tiene de beneficio una firma por allá? O sea, todo es en esteroides, si lo quieres llamar, ¿no? Es como la magnitud de recursos que pueden tener para poder hacer las cosas tan perfectamente bien, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que a mí me impresionaba era que por caso tenías un asistente legal, como le dicen, que es la persona que se encarga de tener todo tu expediente ordenado, de tener todas tus pruebas alineadas, de que el expediente está como perfectito para ser revisado y estudiado por la persona que finalmente lo va a litigar. De ahí tenías a una persona sumamente brillante, que era la persona de Research and Knowledge, ¿no? Que es como que, mira, tengo un caso, no sé, por decir cualquier cosa, del tratado tal, una vulneración a tal, te buscaba toda la jurisprudencia, toda la doctrina que se había escrito al respecto. Tú no lo tenías que hacer. A ti te daban todo y tú te sentabas como que a leer, ¿no? Y luego ese proofreading, o sea, esa revisión de lo escrito, que acá de repente nosotros lo circulamos entre asociados para que, oye, ¿te parece que quedó bien o lo que fuera? No, ahí hay una persona encargada de revisar que lo que está escrito está perfectamente escrito, ¿no? Entonces, hay como toda esta cantidad de cosas, para que sea un trabajo impecable. Obviamente también se paga muchísimo por ese trabajo. Y lo otro son firmas que trabajan, como tú bien decías a un inicio, internacionalmente. Entonces, el abanico de casos, yo hablo de casos porque veo arbitraje, al que tienes acceso, es un abanico que nunca más he tenido, ¿no? O sea, veía casos de Trinidad y Tobago, casos de Argentina, casos de China, muy interesante, ¿no? Es una experiencia, si lo que quería era como el intercambio cultural, definitivamente existió, ¿no? Wow, ¿y los tiempos eran iguales que en Perú o eran más demandante? Yo en Perú también, creo que eso sí es igual. O sea, mucha gente te va a decir que Nueva York es más intenso en cuanto a trabajo. Yo creo que, por lo menos en el área que yo trabajé, que era arbitraje internacional, que es muy similar a la que tengo acá, es estacionaria. O sea, y por lo menos de repente el modelo de estudio, ¿no? El modelo de área en la que estaba. O sea, cuando hay época de pico, hay época de pico y te toca trabajar, amanecerte, sábado y domingo. Me acuerdo que trabajé Halloween. Yo sé que no es el feriado más relevante, pero había una fiesta y yo trabajé. Pero luego por ahí pues las cosas bajaban, entonces te permite tener un poquito más de vida, claro, que es un poco igual que acá. O sea, acá cuando estás en semana de audiencias, no tienes vida y luego baja, y yo siempre le digo a los chicos, hay que aprovechar cuando baja para descansar un poco o ir al cine, ¿no? Y justamente hablando de tiempos, bueno, te quiero preguntar en un ratito cómo manejas tu vida profesional, que la tienes súper bien manejada, y también tu vida personal, en especial que eres mami. Pero antes de llegar a eso, creo que algo muy, muy impresionante, como mencionaba al inicio, es que llegaste a ser socia bien, o sea, a corta edad.
y bueno, trabajas en el mismo estudio desde chiquita, entonces más o menos tienes la experiencia de haber sido practicante y socia. ¿Cómo claramente han sido a lo largo de los años esta transición entre practicante y socia? O sea, ¿por qué crees que tú llegaste a ser socia a tan temprana edad? O sea, ¿cuáles fueron los factores profesionales y tus características profesionales que te permitieron esto? Y también cómo manejas el tiempo, porque la vida de estudio es bien sacrificada, ¿no? Tú sabes que me haces la pregunta y de hecho habíamos comentado un poco esto antes de empezar esta entrevista y me estaba esforzando realmente por encontrar una respuesta y creo que hablo del privilegio acá y a veces cuando estás en el privilegio no adviertes qué pasó para que llegues, para que logres tener lo que tienes, ¿ya? Pero yo creo, siendo muy honesta, que yo llegué a ser socia porque creo que toda la vida he trabajado mucho. Me encanta mi trabajo, me encanta. No sabría qué más hacer, honestamente, pero me encanta litigar, me encanta el litigio arbitral, me encanta que cada caso sea diferente. Creo que me aburriría si hiciera lo mismo, lo que te permite los litigios y el arbitraje. Y digo el arbitraje porque a veces las controversias son tan técnicas que, por ejemplo, no sé, ahorita tengo un arbitraje de energía que me siento casi que ingeniera de energía, ¿no? Y tienes contacto con los expertos, entonces ves temas económicos y luego por ahí tengo otro caso que es el sector financiero y de ahí tengo otro caso que es... Entonces, para mí, una personalidad como la mía, eso me mantiene muy como entretenida y cuando uno está entretenido, trabaja mucho y te gusta lo que haces. Entonces, uno podría decir, ya, pero te gusta lo que haces y eres mujer y cómo llegas a donde estás. Entonces yo creo que ahí viene el componente de que... Y cuando yo elegí este estudio, o sea, cuando yo vine al Payet, vine de practicante de último año. Y yo no sé si pensé en lo que te voy a decir ahora. Creo que eso fue más como que vine acá, tuve una entrevista con gente muy bacán, me parecía que era gente capa, pero no sé si tuve tan presente algo que ahora sí tengo muy presente. Y creo que es un estudio en el cual lo único que... O sea, le importa tu trabajo, el prejuicio de si eres mujer, hay que decirlo, si eres gay, mañas, si eres quien sea, es irrelevante, ¿me entiendes? Tú acá vas a crecer en base a tu talento. Y eso es algo que sí lo empecé a advertir conforme iba avanzando mi carrera. O sea, acá no había el tema de que eres mujer, entonces, pucha, de repente vas a querer tener hijos. No, acá es como... Qué bueno, porque eso no es la suerte de todos. No, pero creo que es un estudio que tuvo esa visión en algún momento, seguramente a partir de... Y claro, yo vengo de una generación donde ya hay un comité de diversidad, ¿no? Pero me refiero, creo que se dieron cuenta que había talento y había que retener ese talento. Entonces, la mejor manera de retener el talento es dando las condiciones para que todos se puedan desarrollar. Y ahí viene una palabra que para mí es clave, que es flexibilidad. Yo te soy súper honesta, cuando empecé la carrera y sí quería ser mamá en algún momento, no es que yo quería ser mamá tan pronto, pero decía, en algún momento quiero ser mamá y seguramente en ese momento pues haré part-time. Esa era la idea que cuando yo era chica, creo que mucha gente en mi generación pensaba a lo que podíamos aspirar, un part-time, ¿no? Pero luego te das cuenta que para empezar el trabajo no viene dividido en la mitad, ¿no? Entonces, o sea... aunque quisieras, no aunque puedes. quisieras, estás metida de lleno, ¿no? Entonces, pero qué cosas sí te ayuda un montón, tener flexibilidad. Y flexibilidad no solo para una mamá, flexibilidad para un papá, ¿ya? Y flexibilidad para una persona que quiere que tiene una mamá, la que quiere ver de vez en cuando, flexibilidad para cuidar a alguien que no necesariamente tiene que ser un niño, flexibilidad para ir al gimnasio. Entonces, cuando tienes un lugar donde se valora el resultado y no hay un tema de 8 a 8, ¿no? Eso te ayuda mucho. Obviamente, eso te estoy haciendo un tema muy rudimentario. Con el tiempo, esto ya se ha perfeccionado en políticas que han ayudado muchísimo más, ¿no? Pero sí siento que es un estudio donde yo nunca me sentí discriminada por ser mujer. Mi área, que es un área tradicionalmente vista como un área de hombres, procesal, ¿no? Hoy por hoy creo que somos más mujeres que hombres. Y creo que es porque sucedió que el talento en ese momento era ocupado por más mujeres, que el interés de gente que le guste mucho procesal era de mujeres. Entonces, los líderes de esta organización me parece que tenían una manera diferente de ver las cosas, que no necesariamente sucede en todos lados. Entonces, si ahí yo le digo algo a la gente es que busque una organización que comparte esos valores contigo, ¿no? Porque si no vas a tener que no solamente fight la sociedad, sino pelearle a tu propia organización. Porque eso sí, clientes machistas alguna vez sí he tenido, pero es muy, muy bueno tener el respaldo de la organización en la que trabajas. Y el otro componente que me hacía también pensar el tema de la mamá y todo es, en mi caso por lo menos, mi familia.
¿no? Y por mi familia, muy importante, mi pareja. O sea, si tú tienes una pareja que cree que el rol de la mujer es ser la principal cuidadora de los hijos, en una carrera como la nuestra estás muerta, Sí. ¿no? Pero la manera de ver la vida de mi futuro esposo, porque todavía no es mi esposo, que está conmigo hace 10 años, era: tu carrera es tan importante como la mía. Entonces, eso ha permitido que siempre, o sea, yo me fui a hacer, él está en el mundo del startup, ¿no? Entonces, él no se fue a hacer una maestría, yo me fui, y la principal persona que me apoyó en ese sueño, reto, era él, ¿no? Y nada de que, ay, bueno, ¿por qué te vas tú y yo me quedo? No, tú eres la mujer, regresa, ¿qué estás haciendo? Y cuando yo estaba ahí, le digo, creo que me quiero quedar a trabajar, y era como, ok, lo haremos funcionar. Y ahora que soy mamá, obviamente los meses de licencia, porque además hay un respeto al trabajo, que él no la tenía, yo hacía más. Y ahí sí podemos hablar de un periodo de tiempo en el cual él me ayudaba, que es un término que uno siempre escucha, ¿no? Ay, te ayuda full. Ay, tu esposo, qué lindo, qué buen papá. Sí. Te ayuda un montón. ¿Cómo que te ayuda? O sea, él es papá. Exacto. O sea, él tiene que hacer las cosas. O sea, salvo la parte de la lactancia, honestamente no entiendo dónde está la diferencia de roles. Pero obviamente en el tema de la lactancia y en el tema de la licencia, ahí sí podemos hablar de que me ayudaba. Una vez que la licencia se acabó, y también un poco cuando la lactancia también se fue acabando, el rol que tenemos con mi hija es 50-50. Y claro, hay cosas en las que uno es mejor que el otro, y está bien, pero no es un tema de que porque tú eres mujer tú tienes que hacer esto. Y creo que eso es muy bacán, ¿no? O sea, cuando tienes una persona en la casa que haces una verdadera copaternidad, el trabajo se divide en la mitad, ¿no? Y cuando él está full, de repente yo me ocuparé más, y cuando yo estoy muy full, él se ocupará más, y no hay este reproche de tú eres la mujer y tú deberías estar haciéndolo. Entonces creo que el combo es: júntate y rodéate de la gente correcta, ¿no? Peléalo, sí, porque sí, no voy a decir que es una lucha sencilla, tan sencillo como ir a escoger. O sea, creo que como mujer sí somos una minoría. Vivimos en un país absolutamente machista, ¿no? Y nos toca hacer la pelea. En general, yo creo que por cualquier minoría. Pero para mí ha sido un combo de rodearme de la gente correcta y de trabajar mucho. Qué importante. O sea, y sí, es mucho también. Me gusta que dijiste que venías de una posición de privilegio, en el sentido de no solamente tener una pareja que te apoya y que claramente esos sesgos machistas de que la mujer tiene que asumir tantos roles no lo tiene, sino que también tuviste la oportunidad de acceder a un trabajo en el que la organización se preocupaba, porque cada vez más las organizaciones se preocupan más por la diversidad, no solamente por el compliance de, sí, tenemos que cumplir con tanta cuota, que a veces es digamos, llegan a ese extremo de, uy, sí, ¿verdad? Tenemos que contratar a una mujer porque no hay, como que en los socios no hay una mujer, ¿no? Pero cada vez más, y sobre todo claramente las empresas o, bueno, los estudios grandes buscan esa diversidad porque la diversidad aporta. O sea, está demostrado que tener 30% de diversidad te aporta muchísimo, diferentes perspectivas. Entonces, bueno, ojalá cada vez más apunte a tu experiencia de vida, que es que puedes ser mamá de estudio, porque justamente comentábamos con una socia del estudio donde trabajaba que la mayoría de sus amigas que son abogadas, o sea, ella creo que es la única de su grupo que pudo ser socia, y la mayoría cuando llegó a ser mamá se retiró, ¿no? Y no es digamos, el caso de todos, pero creo que tu experiencia es algo que la sociedad... Es poca. Sí. Y es lo que la sociedad debe apuntar, ¿no? A buscar un trabajo así. No todos tienen claramente la suerte de acceder a un trabajo en el que haya tanta apoyo a la diversidad, pero creo que es a lo que uno se debe apuntar, porque muchas veces también las empresas pierden talento porque no digamos, como mencionaste, brindan estas facilidades a las personas, ¿no? O sea, imagínate que el estudio te haya perdido a ti, que eres un gran talento, no te vamos a dar flexibilidad por ser mamá, ¿no? Y creo que, Isabela, que ahora cuando decías lo del 30% y tal, me hacía pensar que hay políticas que pareciera que la empresa está soltando mucho, pero en realidad la productividad solamente incrementa. Y no me quiero ir mucho, pero te pongo 3 ejemplos puntuales. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy por hoy, también la pandemia ayudó muchísimo porque demostró que el trabajo en casa es posible. Sí. Y nos dio una maestría a todos, literalmente duró 2 años, de trabajo en casa. Sí. ¿No? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, en el estudio, si tú estás embarazada, no tienes que venir al estudio. Todo el periodo de tiempo que dura tu embarazo. Obviamente,
no sé, pensando yo en el embarazo que tuve de María, de mi hija, que fue un embarazo bastante amigable, en mi caso no habrían razones para que yo no tenga que venir, ¿ya? Pero sí me acuerdo que, por ejemplo, los 3 primeros meses yo me levantaba sintiéndome fatal. Entonces yo estaba en pandemia, entonces a mí me ayudó mucho que estaba en casa. El estudio se dio cuenta que torturar a una persona que está gestando, que se levante en la mañana, que se pinte, que se ponga tacos o que se arregle y venga a trabajar al estudio, se traslade, se maree en el camino de paso, ¿no? Sí. La estás complicando. Y necesariamente esa mujer va a ser mucho más productiva si es que así lo necesita trabajando de su casa, ¿no? Obviamente, si hay una reunión importantísima, pues ya, bueno, se verá cómo se hace, pero la parte del día a día, que no necesariamente estamos llenas de reuniones importantísimas, el estudio dijo, mira, ¿sabes qué? Si quieres, trabaja de tu casa. Y la productividad voló, ¿ya? Y lo propio se determinó con los 6 meses de... O sea, nosotros tenemos pues la licencia de 98 días, que es la legal. En el estudio también tienes un tema de regreso progresivo, que me parece válido. Yo personalmente, hoy por hoy, con la cantidad de encargos que yo lidero directamente, me cuesta pensar una idea de mucho trabajo progresivo porque me cuesta pensar que me voy a desaparecer tanto tiempo de todos mis casos, ¿ya? Pero algo que a mí me parece una maravilla es que yo también no tengo que físicamente pisar el estudio durante los primeros 6 meses de vida de mi hijo, ¿ya? Eso, para una madre que da de lactar, ya es algo buenísimo. Sí. Y mira, al final, por darte esa posibilidad de trabajar de casa, nadie te pide más, o sea, no sé si nadie, ¿no? Pero no hay ni siquiera la necesidad de pedir más licencia, ni de irte. Entonces, es un win-win, porque tú no pierdes tu trabajo, que es algo que también te enriquece como ser humano y como mujer, y el estudio mantiene ese talento, ¿no? Y lo último, o sea, por poner un ejemplo, hoy día, o sea, hoy que tenemos la entrevista, estaba conversando con un socio y estábamos hablando como de cualquier cosa, y en un momento vino el tema de las clases de música de mi hija. Y yo le decía, sí, las clases de música son todos los miércoles a las 4 de la tarde en el parque de la parte de atrás de mi casa. No siempre puedo ir, porque a veces tengo reuniones con clientes a esa hora y no las puedo modificar, pero cuando no tengo una reunión con un cliente a esa hora, bueno, ese día yo me levanto más temprano, acorto mi hora de almuerzo, veo qué hago, pero me voy a la clase de música. Y de la misma manera trato de varios días de la semana acostar a María y leerle un cuento, y de repente después me quedo trabajando 1000 horas más, ¿me entiendes? Pero esa flexibilidad, que tú puedas jugar, cómo pones las dos cosas en valor, creo que ayuda bastante, ¿no? Y sí, creo que son políticas que ojalá las empresas las usen más, porque creo que se benefician ambas, ¿no? La empresa y la persona. Qué enriquecedor todo lo que has mencionado. Espero que no solamente lo escuchen las chicas que trabajan, sino también de repente mujeres que ya tienen posiciones de poder, porque como mencionas es un win-win. Y ya para acabar esta entrevista, porque bueno, Mayra es una abogada muy ocupada, porque me encantaría seguir hablando. Está muy buena la conversación. Un bonus de la entrevista, ¿qué consejo le daría Mayra Bryce a las chicas que recién empiezan su vida profesional, en especial a las estudiantes de Derecho o a las abogadas que recién acaban de salir de la universidad y que quieren iniciar su carrera en un estudio de abogados? Yo creo que algo muy importante es que primero que nada sepan que realmente lo quieren. Yo siempre les digo esto a todo el mundo en general. Creo que pasamos tanto tiempo trabajando que para que tú seas buena en lo que haces, tiene que gustarte lo que haces. Porque si te vas a tener ese nivel de compromiso con algo que es lo que seguramente es lo que te va a permitir llegar lejos, te tiene que gustar. ¿Cuánta gente conocemos, seguramente tú y yo, que estudió Derecho porque es una carrera supuestamente buena, ¿no? Okay. Buena, de la que te va a ir bien, de prestigio, vas a ganar dinero, sabrá Dios. Sí. Y luego esa gente es la gente que no le fue muy bien en la universidad, porque claramente es una carrera dura. Sí. Entonces, si no te gusta, no vas a brillar en ella. Y creo que eso aplica en general. Entonces, el estudio a mí me encanta porque siempre digo que es una cuna de mucho conocimiento. O sea, las papas calientes suelen venir a un estudio de abogados. Y digo suelen porque obviamente hay trabajo de empresa muy importante, pero normalmente es en cargos mayores, ¿no? O sea, la gente que en empresa maneja casos bastante sofisticados es más grande. El estudio ves todas las papas calientes, ves de todo, te empapas de todo y trabajas mucho. Entonces creo que si le doy un consejo a las personas es estudiar mucho también, no descuidar la universidad. O sea, no vas a regresar a la universidad. Sí. Tampoco vale la pena dedicarle tu vida al estudio y empezar a faltar a clases, se lo decimos siempre a los chicos, porque no vas a llevar acto jurídico 2 veces, ni contrato 2 veces. Entonces, aprovechar, estudiar mucho, esforzarse mucho, dar lo que se dice pues en inglés el extra mile, ¿no? O sea,
no conformarte con lo mínimo que puedes dar, diferenciarte. Y eso es algo que uno puede hacer desde muy, muy, muy chica. Lo que no sabes, aprenderlo, leerlo, no sé, como siempre dice mi madre, no hay peor gestión que la que no se hace. O sea, tú quieres trabajar con ese profesor, búscalo. Dile, oiga, me gustaría tener la oportunidad de trabajar con usted. No sé, me gustaría tener la oportunidad de ayudar. ¿Está escribiendo algo? Lo ayudo con un artículo que está escribiendo, ¿no? Si la oportunidad no vino a tocarte la puerta, tú búscatela, ¿no? Anda a la universidad. Hay personas que se dedican a ver dónde puedes colocarte. O sea, para mí creo que, no sé si es un poco de sueño, pero sueño hasta que se vuelve realidad, que es no hay imposible. Entonces, búscate ese camino y para eso sí, lo que creo que sí hay es mucho trabajo. Entonces, hay que tener las ganas de trabajarlo. Gracias, Mayra. Creo que, bueno, no solamente las personas que escuchan, sino yo he aprendido muchísimo. Gracias, Isabel. Y te agradezco muchísimo por compartir todo y gracias por esta linda entrevista. Gracias a ti, le he pasado muy bien. Felicitaciones por tremenda iniciativa.